muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, arrancamos este 2020 con el webinar industrial en estas magníficas instalaciones de O'Donnell, la nave 6, el Puente México. Platícanos un poquito de dónde estamos, qué es O'Donnell, lo que tú quieras. Muchas gracias por la invitación. La verdad es un honor estar aquí. Gracias. Gracias por el trabajo que también han hecho. Pues te platico, estamos, como dices, en Puente México, en la nave 6. Es el proyecto más reciente de O'Donnell. O'Donnell lleva más de 25 años aquí en México. Hemos invertido más de 750 millones de dólares. Y bueno, pues aquí estamos. Vamos a platicar de todo lo que gustes. Vamos a platicar del mercado, vamos a platicar de algunos indicadores, vamos a platicar sobre todo de e-commerce también, que nos ayudes a entender cómo están funcionando. Sé que tienes inquilinos que están relacionados con esto, entonces me encantaría tener tu opinión al respecto, ¿no? Muy bien, perfecto. Oye, Aaron, y continuando, antes de entrar al detalle, a temas de mercado transaccionales y del e-commerce, cuéntame, sígueme contando un poquito más sobre dónde estamos parados, sobre la nave 6, en dónde estamos, o sobre el parque en general. Quisiera enterarme un poquito más. Ok, bueno, pues O'Donnell Puente México es un parque industrial AAA de la más alta categoría, siguiendo los estándares del mercado que se han ido moviendo, ¿no? Por ejemplo, la altura de la nave es de 32 pies en este caso, en esta en particular, que son 9.75 metros. Pero tenemos otra nave, la nave 7, que acabamos de terminar hace 3 semanas. Esa mide 36 pies de altura, o sea, 11 metros. Claro. ¿Por qué? Pues porque van los requerimientos logísticos, necesitan más lugares para estivar, más niveles, pues. Exacto. ¿Qué más? Pues tiene todos los estándares que puedes pedir en un parque industrial de primera calidad. Muro steel top de 18 centímetros de espesor. Pisos con una capacidad de resistencia de 6 toneladas por metro cuadrado. En el techo, en la techumbre tenemos, en primer lugar, puedes notar que está muy iluminada. De hecho, no fue necesario traer reflector, luces extras, exacto, sí, claro. porque tienes 10% de iluminación natural, ¿no? Eso sí es arriba de mercado, por ejemplo, y hace que luzca más la nave. Claro. Tenemos la colchoneta termoacústica, te ayuda a aislar el ruido y la temperatura. Por eso, aunque acá afuera el sol estaba pegando duro, sí, aquí ya está un poco más fresco, ¿no? Claro, nos ayuda algunos grados, ¿no? Así es, nos Correcto. ayuda también mucho a nivelar la temperatura. Tenemos la preparación para el sistema contra incendios. Hay una gran tendencia en el mercado últimamente de solicitar sprinklers, sobre todo por cuestiones de seguros. Entonces tenemos la preparación necesaria para poner sprinklers con estándar FM Global. Ok. Oye, digamos, hoy, entendiendo todo esto y conociendo un poquito las clasificaciones que tenemos dentro de Sila, hoy esta nave está lista, está preparada para cualquier inquilino AAA, como solemos llamarlo en el mercado, ya sea local o extranjero, para ocuparla. Claro, ¿no? sí. Esta nave ya, si traes un cliente que la quiere usar mañana podemos empezar a hacer las adecuaciones. Buenísimo. Tienes 2 áreas, por ejemplo, para hacer las oficinas, en caso de que sea necesario partir la nave para a lo mejor acomodar 2 tenants. Okay. Pero estamos listos. Oye, el patio de maniobras, háblame un poquito de lo que sucede allá afuera. Ok. ¿Qué pasa con eso respecto de otras naves que tienes aquí dentro del parque o versus la competencia? ¿Cómo es mejor? ¿Cómo es? El patio de maniobras es de concreto hidráulico, entonces eso nos va a ayudar a que no se hagan baches de todo el transporte pesado que hay en un patio de maniobras normalmente, ¿no? En este caso en particular, a lo mejor si lo pueden mostrar en el gráfico, el layout, claro. Son 2 naves de frente, tiene un patio compartido, pero es de 60 metros, por lo cual ambas inquilinos pueden hacer sus maniobras sin ningún problema. Estamos trabajando también, uno de los principales factores que nos pide cualquier prospecto es necesitan un parque seguro, ¿no? Claro. Nosotros estamos en la certificación de parque seguro. Tenemos en los perímetros una barda de concreto de 3 metros de altura y adicional 1 metro más de malla electrificada, y obviamente tenemos la caseta de vigilancia. Está segmentado por lotes de 2 naves, por lo que
tampoco se va a prestar a que haya tanto caos, ¿no? A veces en un parque entran de todos, de 6, 8 inquilinos y eso puede generar un poco más de caos, ¿no? Aquí ya está segmentado también pensando en la comodidad de los inquilinos. De todos los vecinos, digamos. De todos los vecinos. O sea, como coloquialmente pudiéramos llamarlo. A veces mientras menos vecinos mejor, ¿no? Entonces... Claro. Oye, no, pues nuevamente felicidades. Me parece que me siento como cuando llegas a ocupar un departamento nuevo, ¿no? O sea, que empiezas a ver todo tan bonito, de verdad. Perdóname por ser tan simplista, ¿no? Y no manejar temas más técnicos, pero creo que lo que veo aquí en términos de separación de columnas, lo que acabas de decir, altura de techos, pisos, me parece que hoy estamos dentro de uno de los parques industriales o propiedades en general, pues más... digamos, listos y preparados para cualquier inquilino de talla internacional, ¿no? Perdón que te interrumpa, adelante. Pero es que necesitas estar en los más altos estándares de calidad, así te lo piden los clientes, ¿no? Entonces, O'Donnell es una empresa cuya misión es hacer a nuestros clientes más competitivos, por lo que tenemos que adaptarnos a los mejores estándares para que el espacio que ocupen nos ayude a ellos a crecer más y eso nos hace crecer a nosotros. Es lo que me gusta del sector inmobiliario, ¿no? Siempre es un win-win, ¿no? Claro. Tú ayudas a tu arrendatario y tu arrendatario crece y te ayuda a ti. Buscamos esa retroalimentación, justamente generando una excelente relación con los clientes. Eso está buenísimo, eso está buenísimo. Pues un ganar-ganar, como solemos decir en la práctica, ¿no? Oye, y digo, pasando un poquito a temas, ya del contenido quizá del webinar, me encantaría nuevamente agradecerte, presentarte ahora sí. Digo, estaba tan emocionado que empezamos recorriendo un poquito la nave y hablando de ella, pero hoy tenemos como invitado a Aarón Mercado, que es el director comercial de O'Donnell, de cuya empresa pues platicó un poquito en momentos anteriores. Aarón ha pasado por diferentes posiciones, ¿no? Ha manejado tema de brokeraje, ¿no? Todo el tema comercial para otras empresas, planeación estratégica, inversión también. Y nuevamente mi agradecimiento, Aarón, por recibirnos aquí en tu casa, ¿no? En esta nave en O'Donnell, que nuevamente está increíble. Déjame comentar un poquito sobre qué vamos a hablar. Vamos a hablar sobre el mercado industrial de la Ciudad de México. Vamos a dar un pequeño recorrido por lo que sucedió el año pasado y nos vamos a concentrar un poquito en el cuarto trimestre, ¿no? Y eso es el objetivo del webinar, mostrar qué sucedió en el último trimestre del año. Y vamos a ligar estos temas con la parte del comercio electrónico, ¿no? Que entiendo que ustedes tienen por ahí un inquilino pues de mucha fuerza. Vamos a tocar los temas de crecimiento también, si me permites, y entre otros indicadores de mercado que resultan interesantes, pues, para todos nuestros usuarios en Sila y para todo aquel que esté interesado en ya sea una nave industrial, por el motivo que sea, ¿no? Ya sea para renta o ya sea para conocimiento en general. Entonces, me encantaría empezar, siempre arrancamos posicionándonos un poquito, ¿no? Sila en Ciudad de México monitorea 7 submercados, en 9.5 millones de metros cuadrados distribuidos en propiedades A y B solamente. No clasificamos otro tipo de propiedades. Y ya metiéndonos un poquito en el contexto, me encantaría arrancar por esto, ¿no? El e-commerce en México. ¿Qué está sucediendo en el e-commerce en México? Desde el 2015 al 2018 hemos tenido un crecimiento promedio anual del 25% en términos de valor, es decir, de lo que la gente está pagando, ¿no? Eso a mí se me hacen números muy importantes, ¿no? Justo porque, aunado a esto, los factores que han sido los drivers principales para este crecimiento han sido dos, particularmente desde nuestra perspectiva: la inclusión financiera y la inclusión digital. ¿Qué significa esto? Que cada vez más personas tienen acceso a la banca y cada vez más personas tienen acceso a un celular, ¿no? A un smartphone para poder hacer compras online. Cada vez más gente va descubriendo la comodidad que es comprar desde el celular. Totalmente. La verdad es que eso, yo antes me rehusaba un poco a las compras online, pero ya haces tu primera compra online y ya, o sea, es una maravilla. Llega a tu casa. Te llega a tu casa, ya no tienes que ir a la puedes regresar, o sea, tienes tantos beneficios que ahora ya está el súper. O sea, el súper, yo tengo 6 meses que no hago el súper de manera tradicional. Entonces, creo que es importante este crecimiento. Ahora, nosotros lo que hicimos en Sila es
proyectamos este crecimiento. Es decir, tomamos como supuesto el hecho de que vamos a seguir creciendo un 25% en valor año con año. Y si lo llevamos al 2022, que prácticamente, digo, para no meterle tanto riesgo a la ecuación, lo que sucede es que se van a duplicar los metros cuadrados ocupados por este tipo de empresas. Empresas como Mercado Libre, como Amazon, como Linio, y en retail, bueno, como todas estos grandes edis que ocupan Walmart y demás, ¿no? Entonces, mi pregunta es esta. Mi pregunta es, desde tu perspectiva, al ser propietarios de este tipo de naves industriales o de parques industriales, ¿cómo ves este crecimiento? O sea, ¿lo ves real? ¿Lo ves un poquito optimista? ¿Qué sucede? ¿Qué te dicen tus clientes? Bueno, definitivamente ha habido un crecimiento, como lo explicábamos, ¿no? Cada vez más gente va usando el servicio del e-commerce, va viendo lo fácil y se está convirtiendo en un negocio voraz, ¿no? Y con una competencia también fuerte. En cuanto a los espacios inmobiliarios, pues sí, mientras más vaya creciendo el negocio, pues más espacio se va a ir requiriendo, se va a mover más mercancía, se va a necesitar almacenar en algún lado. No creo que vaya necesariamente lineal, ¿no? Que si crece 25%, vaya a crecer lo mismo. Vaya a crecer 25% el espacio. Totalmente. Sin embargo, también hay otro fenómeno que vale la pena observar, que es el tema del last mile, ¿no? O sea, estábamos viendo que es un sector muy competido y cada vez la competencia se está haciendo más fuerte y lo que usan de competencia es no tanto quién vende más, sino quién entrega más rápido, ¿no? Eso va generando una necesidad de tener inventario disponible cerca del cliente, ¿no? Entonces, eso crea el fenómeno last mile, ¿no? Que son bodegas a lo mejor no tan grandes como esta o más grandes de 90,000, 100,000 metros, sino espacios más pequeños, pero repartidos en la ciudad, ¿no? O sea, espacios más pequeños, pero más, ¿no? Entonces, por ese lado también va a implicar en un crecimiento en la demanda de bodegas. De productos y por ende de bodegas. Exacto. Claro. Oye, déjame pasar a este punto que a mí me parece... y te voy a dar un dato que seguramente lo conoces previamente, pero... Porque consulto Sila. Porque consulto Sila, claro. Sila hace un análisis de la ocupación, es decir, tenemos detallados todos los inquilinos que hoy ocupan naves industriales A y B dentro de Ciudad de México. Y ha sido una sorpresa que para Mercado Libre particularmente, llegó en el primer trimestre de 2019 a ocupar 30,000 metros cuadrados. Que los tenemos justamente en este parque. Y del tercero al cuarto trimestre ocuparon 130,000 metros cuadrados en total. Esto implica un crecimiento del 300%, ¿no? Y esto entonces nos habla de la importancia que está teniendo el e-commerce dentro de todo este mercado del retail tradicional y electrónico. Entonces, transporte y logística, comercio y alimentos y bebidas ocupan alrededor del 60% de los metros en Ciudad de México, de los cuales los principales inquilinos, Liverpool, Walmart, DHL, Amazon y Mercado Libre, hacen esta estrategia de ocupación de metros cuadrados, ¿no? Entonces, justamente la pregunta es, para ustedes, ¿cómo sirve esta información siendo landlords, siendo propietarios? ¿Cómo les beneficia el ir y decir, oye, pues a lo mejor sí va a haber este crecimiento? Sabemos que hoy ocupa Amazon, no sé, 146,000 metros en México. Creemos que va a continuar, podemos tocar las puertas para que vengan. ¿Tienen esa restricción en el parque o no la tienen, no? A lo mejor porque dicen, oye, ya tenemos un inquilino de e-commerce, no podemos tener otro. ¿Me puedes contar un poquito sobre eso? Pues sí. Como te comentaba al principio de este webinar, la misión de O'Donnell es hacer más competitivos a nuestros clientes. Y a nuestros inversionistas, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo vamos a lograr esto? Pues a través de la información, justamente. Entonces, por supuesto que esa información es vital para nosotros, ¿no? Si queremos conocer las necesidades de nuestros clientes, tenemos que ver, observar y escuchar en el mercado, ¿no? Escuchar, pues es con el trato directo con los clientes. Hoy llegamos con Mercado Libre, cómo te está yendo, cuáles son tus necesidades, y obtenemos la información directa del inquilino o de prospectos, ¿no? De potenciales inquilinos. Y la parte de observar es justamente
analizar esa información, todos esos datos, ver qué está pasando en el mercado, entender el mercado, ver las tendencias, dónde están las necesidades, y eso, con base en eso, es conforme evaluamos un proyecto para adquisición, ¿no? Si el proyecto está bien ubicado, qué características tiene, si son las características que tiene, que busca un potencial inquilino, todo eso, pues sí, es completamente vital. Ok, excelente información, te agradezco muchísimo. Y ahora sí, digo, pasando a lo que es la información de mercado, que definitivamente, por lo que me acabas de decir, influye en todo este análisis que hacen ustedes para conseguir un cliente potencial o para desarrollar o adquirir justamente por las necesidades que hay en el mercado. Nosotros lo que hicimos desde el segundo trimestre de 2019 al cuarto de 2019, monitoreamos el nuevo inventario, la absorción y la disponibilidad para el mercado de la Ciudad de México, y voy a hablar de la importancia de Cuautitlán, ¿no? o del corredor CTT. Del segundo trimestre al cuarto se han añadido casi 170,000 metros cuadrados en promedio de nuevo inventario. Sin embargo, la absorción neta ha sido positiva, y la absorción bruta, que no la vemos en este slide, ha sido los últimos 2 trimestres arriba de 400,000 metros cuadrados. Entonces eso habla de un mercado sano, ¿no? También sí, la tasa de disponibilidad ha pasado de 3.50 a 2.14 en los últimos 3 trimestres. Teniendo esto en consideración, mi pregunta sería, Aaron, entiendo que el mercado de la Ciudad de México tiene altas demandas de servicios y bienes, ¿no? Entonces me queda claro que esto va a seguir creciendo en este mercado, y considerando los números que estamos viendo. Pero ¿hay oportunidades en ciudades secundarias? ¿Hay oportunidades en ciudades secundarias como Querétaro, Puebla, Monterrey, La Frontera, que son típicamente mercados manufactureros? Sin embargo, ¿qué crees tú de estas empresas, no? O sea, estos grandes tenants del e-commerce van a empezar a irse para allá. Entiendo que dependerá de la demanda, pero ¿qué estás viendo tú? Yo lo que estoy viendo en el mercado es, hay una tendencia de las empresas de e-commerce a irse estabilizando en las grandes zonas metropolitanas, ¿no? A lo mejor no necesariamente llamaría Monterrey ciudad secundaria. Las 3 principales zonas metropolitanas en México son esta de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Entonces, lo que yo veo y va a pasar en el corto plazo es que igual el e-commerce se va a empezar a centrar ahí. A lo mejor no necesariamente el mismo volumen, pero sí algo proporcional. Y de ahí atender a las ciudades secundarias, por así decirlo, ¿no? Claro. Digo, fuera de la Ciudad de México. Fuera de la Ciudad de México, sí. Por eso no nos quieren a los chilangos, porque les decimos secundarios a los de fuera de la Ciudad de México. Pero bueno, en las ciudades secundarias, conforme vaya creciendo la demanda de producto y la demanda de producto inmediato, ¿no? Ya cuando la persona que vive en Juchitlán de las Manzanas quiera su producto el mismo día que lo pidió, entonces ya va a haber una necesidad real de espacio, ¿no? Entonces eso es lo que yo veo. Ahora, enfocándonos a la Ciudad de México, definitivamente es un mercado muy sano, como lo mencionas, porque sigue atendiendo mucha necesidad, ¿no? La zona metropolitana más grande del país, por lo que, pues sí, prácticamente lo que construyas aquí se va a rentar, porque se requiere, ¿no? La demanda existe, la demanda está presente todavía, ¿no? Y no se ve una desaceleración en la demanda. Por mucho que haya incertidumbre en el ambiente sociopolítico, ecopolítico del país, siempre va a haber consumo, ¿no? La gente no va a dejar de consumir, necesitas distribuir el producto, ¿no? No es lo mismo dejar de consumir un alimento o un celular o lo que quieras a comprar un carro. A lo mejor eso sí ya te esperas tantito para el carro, pero pues tengo que comer hoy, ¿no? Totalmente. Necesito papel de baño, claro, ¿no? O sea, el carro puede esperar. Y sectores manufactureros, entonces a lo mejor sí se ven un poco más afectados dependiendo de qué tan posicionada esté la industria que atienden en la escala de necesidades, ¿no? Ya, buenísimo. ¿Qué puntos tan interesantes tocas ese tema del consumo, ¿no? Principal, o de una canasta básica, digamos, que no puedes dejar de consumir, es vital, ¿no? Entonces, la demanda de este tipo de espacios pues seguirá creciendo. Llegamos al punto final del webinar, de esta charla.
Aarón, me encantaría concentrarnos en lo que está sucediendo a nivel de inversión, ¿no? Porque también tratamos de aterrizar muchos temas a nivel, digamos, de mercado, de inquilinos, de lo que está sucediendo en el e-commerce, pero también vale la pena tener esta visión general a 10,000 pies de altura de lo que sucede con algunos indicadores como son los cap rates o las tasas de capitalización, y esto compararlo con otro sector fuera del industrial y también compararlo con la tasa libre de riesgo, ¿no? Que finalmente pues son termómetros que nos van indicando cuándo comprar, cuándo salir, ¿no? Cuándo disponer y qué tenemos que hacer con nuestra lana, ¿no? A ustedes como inversionistas pues será un indicador interesante. ¿Y qué ha pasado? Desde el 2010 nosotros monitoreamos justamente cómo se van comportando estas tasas de capitalización, particularmente para dos activos, ¿no? Comercial e industrial. Y también monitoreamos qué sucede con la tasa libre de riesgo, ¿no? CETES a 28 días. ¿Qué pasa en el último trimestre del 2019? Van por caminos distintos la tasa de industrial y la tasa de comercio. ¿Por qué? Porque en uno se percibe más riesgo, en otro menos riesgo. Ahora bien, la tasa libre de riesgo va acompañado, se va moviendo en el mismo sentido que los caps industriales. ¿Qué te dice esto? ¿Cómo lees esto? ¿Qué opinas de esta panorámica? Es súper interesante lo que estás preguntando. Lo que estamos observando, como dices, ¿no? Estaba viendo la gráfica que seguramente están presentando ahorita. Son varias preguntas y es un tema muy, muy complejo. Lo voy a tratar de enfocar lo más posible, ¿no? ¿Qué pasa con la tasa de, bueno, dices, ¿por qué se reduce el spread? Pues sí, ha subido muchísimo la tasa libre de riesgo, ¿no? Eso quiere decir que, bueno, el país está tratando de evitar o de controlar lo más posible la inflación, ¿no? Y eso también, como efecto secundario, repercute en cierta estabilidad, por así decirlo, o una depreciación controlada del peso frente al dólar, ¿no? ¿Qué sucede con los cap rates de industrial, por ejemplo? ¿No? Me voy a enfocar un poco más en industrial. Y creo saber también por qué se separa, por qué esa bifurcación de industrial y retail, pero bueno, esa es mi teoría. ¿Qué pasa con industrial? Ya no hay tierra, ya no puedes comprar tierra. Y lo que hay es carísimo, ¿no? Entonces, eso nos lleva a nosotros los desarrolladores. No podemos ajustar las rentas al mismo nivel que están ajustando los precios de las tierras. Entonces, lo que están haciendo los inversionistas en este momento es ajustar los cap rates a los que aceptan inversiones, ¿no? Pero esto tarde o temprano se va a tener que equilibrar en el mercado, ¿no? Aquí ya estamos hablando ya a mediano o largo plazo, ¿no? Va a haber o un ajuste de rentas o se van a ajustar los precios de salida de las propiedades en adquisición, pero tiene que haber un equilibrio, porque ahorita no lo está, ¿no? Eso es importante. Es importante, porque a lo mejor no afecta tanto al retail, porque es diferente lo que renta por metro cuadrado una nave industrial que una tienda. Totalmente, ¿no? de acuerdo. Entonces, a lo mejor el sector retail ha aguantado más la subida de precios de terrenos, de edificios viejos, lo que quieras, ¿no? Claro. De propiedades en venta, lo aguanta mucho más que el sector industrial, ¿no? Entonces, yo, en mi punto de vista personal y por la experiencia que he tenido, explicaría por lo menos parcialmente esa bifurcación, a pesar de que antes iban muy de la mano. Y la tasa libre de riesgo, bueno, pues lo que nos dice es que los deals en pesos ahorita no son tan rentables, ¿no? Claro. Sin embargo, en el mercado hay mucha aversión a rentar en pesos, pero no es tan rentable en estos momentos como una inversión en dólares, donde la tasa libre de riesgo en dólares, si tú te apalancas en dólares, entonces todavía sigues teniendo márgenes relativamente buenos, ¿no? En contra de la tasa de riesgo. En contra de la tasa libre de riesgo. Pero sí es un punto en el que hay que poner atención, ¿no? Porque pues no puede dejar de ser rentable la inversión inmobiliaria industrial, ¿no? Claro. Además, el sector industrial
como lo comentamos en la otra pregunta, es más a prueba de crisis, ¿no? Siempre va a haber consumo y siempre va a haber necesidad de distribución, de manufactura. A lo mejor se puede desacelerar, pero va a haber esa necesidad, ¿no? Pero va a seguir. Que a lo mejor el retail que Claro, que dejas de comprar, que son tiendas, pero pueden ser, es otro tipo de bienes normalmente, ¿no? Totalmente. Entonces, es un punto muy interesante, hay que estar pendientes de Sila, de cómo se va comportando eso. Okay. Pero sí, vamos a ver. Buenísimo. A ver qué pasa. Déjame, ahorita que decías todo esto, déjame darte un pilón y esto, ayúdame a entenderlo. Digo, te voy a dar nuestra teoría, ¿no? Okay. ¿Qué sucedió con los precios? Tocaste los precios de renta ahorita. Los precios en el último trimestre del 2019, los precios de propiedades A tendieron a la baja y están por abajo, de hecho, que los B. Entonces, los B tienes $1 por encima de los A, el asking rent, ¿no? Y nosotros lo atribuimos, por favor dime si estamos en lo correcto, a que muchas veces las propiedades B que fueron lanzadas al mercado como nuevo inventario en el último trimestre estaban más cerca de la Ciudad de México, porque a lo mejor eran naves no tan grandes, ¿no? Como esta. Y las A, bueno, estaban a lo mejor un poquito más alejadas, sin que necesariamente estuvieran muy lejos del periférico, ¿no? Que es la vía franca a la Ciudad de México. Esa es nuestra teoría. ¿Qué opinas de eso? De ese comportamiento medio irracional, ¿no? Pareciera, pero como dices, ¿no? Y además está padre porque estamos dando ciclo al webinar, ¿no? Estamos regresando al primer punto. ¿Qué necesita ahorita el mercado? Estar más cerca del consumidor, claro. Estar más cerca de la ciudad. Y eso va elevando. Mientras más te acercas, más caro es. Y como dices, las propiedades B o son más pequeñas o son espacios más pequeños, también por lo general, pero más cerca de la ciudad. Cercanos. Y eso valora más, es decir, lo pondrá mejor Eso, el tenant, eso lo pondrá ¿no? mejor. Exacto. Y también, bueno, pues es relativamente más sencillo rentar espacios menores a mayor precio por metro que espacios tan grandes de este tamaño a mayor precio precio por metro, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, sí, eso puede ser. va dando la vuelta. Estoy completamente de acuerdo con la teoría que propones. Que propongo. Oye, pues, mil gracias. Te agradezco mucho de corazón, en nombre del equipo de Sila. A ti. Agradecerte nuevamente por recibirnos en tu casa, está increíble nuevamente. Su casa. Gran proyecto inmobiliario. Te la rento. Industrial. ¿Ya? ¿Mañana? Para guardar este equipo que ves aquí. No, te agradezco nuevamente. Muchas gracias.